Lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo más de su revisión en Osai Wrestling. Hoy tenemos bastantes cosas que contar, revisar, opinar sobre diferentes luchas que tuvimos en SmackDown, en No Mercy, que se lleva a cabo actualmente en NXT, con Ring of Honor, que también tenemos ahí unas luchitas bastante buenas, en TNA, que tenemos controversia también con el Ash by Elegance. Entonces pues tenemos mucho que checar, ¿no? Esta semana. ¿Qué onda, Alexis? ¿Cómo estás? Así es, quédense con nosotros porque vamos a hablar de bastantes cosas que han sucedido durante estos últimos días y creo que han sido muy importantes. ¿Qué? Te pregunté que cómo estás también. Estoy bien, pero eso no importa aquí, porque cómo está la gente que nos... Porque lo que más destaca es todo lo que ha ocurrido, porque ha movido no solamente dentro de la industria del entretenimiento, sino también varias opiniones en internet sobre lo que ha ido aconteciendo, especialmente por una lucha que vamos a ir comentando pues durante este video, ¿no? Pero para empezar vamos a hablar sobre la lucha que tuvo esta Kiana James con obviamente la campeona de los Estados Unidos, esta Giulia contra B-Fab y esta Michin, que pues me gustó la lucha, estuvo muy buena. O sea, aparte de que para mí esta Giulia está en esto de las artes marciales fuera de WWE como entrenamiento, entonces se me hace como buena luchadora junto con Kiana, que me sorprendió esta vez, pero siento que las rivales no fueron las adecuadas para ellas dos. No me gustó, a mí la verdad, no soy fan ahorita, o sea, del reinado que está teniendo Giulia como campeona de los Estados Unidos, y lo he dicho en casi todas las revisiones que hemos hecho sobre ella. Creo que ya en mi opinión es cansado, repetido, ver a Michin constantemente ir por el campeonato de los Estados Unidos. No conecta con el público. La lucha en sí tuvo técnica, estuvo correcta, algunos movimientos. Kiana James no es tampoco como una cara que me gusta ver en las luchas. No sé si es correcto. Pero fue buena. Fue buena. Yo sé que estuvo la tiene como pues que sea su manager, ¿no? Entenderla, que ella de las promos por Giulia, pero no, o sea, a mí no me gustó. La verdad no me gustó la lucha, entiendo que estuvo buena, tal vez, pero no te emociona. Estuvo ahí porque son buenas luchadoras, ¿sabes? Pero no conectan, no es como que no hay química entre las cuatro. Siento que no está funcionando, vaya, ¿no? O sea, aparte de que ya no hay tantas luchadoras que ponerle de oponente a Giulia, que realmente pues saquen ventaja de eso. Por eso estamos un poco ya cansados visualmente de Michin, de B-Fab, si es que ya no le van a dar el campeonato, que la cambien de historia, ¿no? Porque lo mismo sucedió cuando estaba con Chelsea. Sí las hay, yo sé que no le van a poner una Zelina Vega tampoco otra vez, a una Chelsea Green, que sería lo mismo, pero pudiese ser tal vez quitar a una, no sé, una Jade Cargill del campeonato principal y darle de Estados Unidos, podría ser, hasta incluso una Nia Jax podría estar ahí. Y ese cambio, porque Giulia siento que es como para ese tipo de rivales, para poderse lucir, y no necesita tener micrófonos, o sea, es como una vaca, no necesita micrófonos y sabe si tienes presencia, o sea, y la tiene, solo creo que necesita alguien que le venda la lucha. Pero sí, estuvo correcta porque el combate de parejas. Sí, tiene como mucho esta lucha japonesa. Ella, no podemos decir que no lucha porque trae obviamente lona recorrida desde Japón, ¿no? Entonces, sí necesita luchadoras igual, y esta Michin le saca buena pelea, pero B-Fab creo que no era la correcta en este combate. Necesitamos como nuevas caras contra ella, siento, o una historia mejor contada, porque esa historia ya se contó. Sí, o sea, concuerdo, y está bien que esté como campeona,
Pero no era como de a fuerza darle un campeonato porque, pues para que, ya ves que subió con Baker, subió con estas Tiffany Stratton, Baker, que son como de la generación, ellos tienen campeonatos, estuvieron dándoles, no era como de obligación darle una ayuda, creo que era mejor crearle una buena historia que conectara con nosotros y pues ahí empezar, ¿no? Siento yo. Porque también necesita como estas rivales de NXT, con las que nos daban unas excelentes luchas en NXT, meterla ahí, no sé, historia. Sabemos que en el roster principal no nos dan lo mismo, pero pues no sé, un poquito más de ingenio falta ahí. Yo creo eso. Claro, como para ir alimentando como ese fanatismo, ¿no? Así de que, oye, ahí viene Yuria y... Aparte lo han venido relegando muchísimo. El Intercontinental sí lo meten a luchas de main event, a eventos, y al de Estados Unidos solo lo dejan en SmackDown. Hay luchas muy X, creo yo. Pues sí, pues es que no tienen historia, pero me gustó cómo empezaron pues ya a salir estos rumores en backstage de que Piper Niven pues sí está lesionada, tu tía, porque vemos a Chelsea Green reclutando ahora a una nueva guardaespaldas y ahí pues igual no nos los dicen directamente, pero indirectamente quiere decir que sí está lesionada. Que se traiga la máster de guardaespaldas, que es la Tamina. También siento que, o sea, lamentable la lesión que le pasó a Piper, porque ella era buena contendiente para el campeonato, sin duda. Siento que, o no sé, o tomara una Alba Fire también estaría chido, siempre. Claro. Está bien que desintegraran ese grupo, la verdad. Sí, quizá tengo ojalá y tenga opción. Yo le voy a dar unas 7 estrellitas. Pues sí, 7 está bien. 7. Panzazo y listo. Panzó la lucha en nuestra calificación. Ahora sí, hay que pasar a la lucha estelar de la noche, que esta pues hay que cenárnosla, porque parece que Nia Jax ese día cenó muy pesado, ¿verdad? Porque a mí me sorprende mucho, así un poco fuera de la lucha, el cambio físico que ha tenido. He visto, tras esta lucha obviamente salieron memes y salieron muchas noticias. En una de ellas vi una imagen donde hacen una comparativa de hace 1 año o 2 años, donde ella está, creo que en el Royal Rumble, cuando apareció de sorpresa. Ahora ha tenido un cambio increíble físico y se ha notado también en el desenlace de sus luchas, pero pues no sé qué te parece, o bueno, ¿qué te pareció más bien esta lucha, esta triple amenaza? Desde un inicio nos dijeron que ya eran como 8 veces, creo que competían entre ellas, o sea, tanto Nia Jax contra Jade Cargill y luego contra Tiffany, Jade y así. Entonces han tenido muchísimas luchas. Para mí supongo que ya se conocen o saben un poco sobre ellas, ¿no? En cuanto a movimientos. Entonces, no sé, ¿tú cómo viste esta lucha antes de pasar a Fueron tres las que mencionaron al principio, que se han enfrentado las 3 por el campeonato, o en diferentes combates, con parejas y todo eso. A mí, la verdad, me parecía interesante al principio, inició bien la lucha. Posteriormente fueron dando como esos boches, esas faltas de conexión entre las luchadoras, la verdad. Recuerdo mucho que él iba a hacer esta Jade Cargill cuando la lanza las cuerdas a Stephanie, la cacha, le iba a dar yo le llamo Grand Slam porque es como el que hacía Beth Phoenix. Y el Jade, ¿no? ¿Cómo se llama? Ajá, al momento que iba a caer, que le quería hacer se lo quería revertir Stephanie, no pudo, la volvió a levantar y ahí se notaba como esa falta de, no sé, de química entre las ambas, como que la falta de práctica, o no sé si se practicó y tal vez fue como, ay, te va, y al momento que la tira, pues no lo vendió tampoco muy bien Tiffany. Perdón. Anda muy malito desde que ha pasado, anda muy troco. Candice Michelle por Candice LeRae. Entonces, yo vengo muy Lilian García y tú vienes muy Michael Cole.
Serías el papá de Lilian. Bueno, este. Y a Naya la vi un poquito, o sea, la vi mejor que a las otras dos, la verdad. Pero al momento de que estaban las tres en la esquina del cuadrilátero, que la ayudaron a levantarla para hacer El suplex. el suplex. Y dije, pues, Oye, andas muy rubia, andas muy pendeja, ¿eh? me pones un filtro de cabello rubio. Fue el movimiento que se me hizo interesante, el que más me gustó, ese de la lucha. Y pues ver ese botch de la refería al momento del conteo, no sé si fue falla de ella, si fue falla de Naya al no levantarse. Sí, la verdad no sé si debería de haber terminado la lucha, ¿sí? O si la referee tenía, no sé, contemplado que Naya se tenía que levantar, iba a ver otra cosa, pues no siento que fue un poquito más error de la referee, porque ella debe de estar, o sea, si sabe que ya no se va a levantar, pues su cuenta de 3, para que la culpa recaiga en la luchadora al momento de que si no se levantó, pues puede. Estuvo muy raro eso. Y es porque que ahí hay mucho hate contra la referee, que se me va, no sé si reconozcas, te acuerdes del nombre, pero ella en un clip menciona pues que es un ser humano que va a estar luchando para cubrir ese tipo de errores, para que no pasen, y eso es todo. O sea, en verdad pues necesitamos saber cómo está planeado, ¿no?, el final de la lucha también. Claro, es que está muy raro, pero es que antes de eso, bueno, no sé cómo se le llama, pero el conteo sí era real. Hasta antes, después, creo que lo cambiaron y ya era como por órdenes, ¿no? Pero como pasó, por ejemplo, en el evento donde Melina creo que ganó, ¿no? Melina perdió el cinturón. Ajá. Sí, donde ella aunque no fue en un evento televisado, pero quiere decir que en ese momento sí valían o sí estaba el conteo de 3 bien marcado. En no sé cuánto tiempo para acá, creo que ya lo quitaron esa estipulación o esa orden, la WWE, y ahora ya está, pues ahora sí que buqueado, ¿no? Digámoslo de esa manera. Pero me gustaría verlo contigo otra vez, esta lucha, para pues verlo un poco más a fondo. Vemos. Verla un poco más, sí estuvo un poco extraño, y poder todo. tener como más visión, ¿no? Vamos a ver. Claro. Sí, Chimino, pásame las imágenes, por favor. Desde las entradas, porque la entrada de ese estuvo, o sea, es de lo mejor de la lucha. Sí, bebé, pero aquí no vamos a ver entradas porque nos van a quitar el video. Quítala y levanta la cámara. Ajá. Pero yo no voy a salir. Es con que se te ve el ojo. Igual tu rostro autóctono. Bueno, ya empezó. Ya empezó estúpidas. Vamos a ver esta lucha. Ahí me gustó. O sea, Naya inicia con todo. O sea, eso es de lo que me gusta de Naya. Que, o sea, agarra a sus rivales y, o sea, vámonos, en plancha las dos. O sea, ¿cómo crees, Diego? ¿Cómo crees? Pobrecita, ¿cómo crees? ¿Cómo te atreves a madre Naya Jax? Eso, amé esa parte. ¿Tú crees que...? Es que empezó bien, ¿no? Esas piernas, empezó bien. Es que inició muy bien la lucha, o sea, esas piernas de Fifi, mucha fuerza para lanzar a dos. Hoy de ahí un primer fallo, no la cacharon. Es que fíjate que ahí fue la culpa de Tiffy porque se le atoraron las piernas. Sí. Regresamos la toma. Sí, pero sabes, es que siento que no está completa de la lesión. Ves que tenía... Mira, ahí está. Ajá, ellas están ahí con está. Todo, no le alcanzó a cachar, no alcanzaron a moverse también. Mira, se le atoró la pierna de arriba. Ve la cuerda de arriba y se le atoró la pierna. Ajá. ¿Lo viste? Sí. Sí, pues. Se la atora y entonces no alcanza. Es que te digo que quizá no venía completa de su lesión, pero mira, bueno, se alcanzó a tirar Naya. Listo, eso estaba genial. Mira, la que le hacen todas, la de Charlotte, la que le hacen a Mickey.
Para mí el primer botch fue que Jade fue vestida del mismo color que Tiffany. Sí, pues O sea, el primer error, como por qué vas a ir del mismo color para diferenciarte que no. ¿no? Sí, en rojo de mala suerte. Y Pero así hubiera llevado un blanco y la bandera de México. ahorita Campanita está emputada porque, pues obviamente, ella quiere el campeonato, la chica. Sí. Campana. Muchos dicen que esta Nia Jax fue vestida de Fiona, pero pues yo no sé. Sí. Ahí, quítate de ahí te voy. Sí. Es que esto me recordó cuando pelearon en WrestleMania Charlotte y Tiffany, que llevaban rosa y azul. Mira, ahí vamos muy bien, mira, atrás. Listo. Ajá, Ese muy bueno. estuvo bueno también. Muy arriesgado, pero muy bueno. Cuéntale bien, cuéntale bien. Me encanta que queremos hablar. Sí, me encanta. Me encanta que de repente Mira ahí la confusión, que diga Naya, pues es que tengo que vencer a la de rojo. ¿Cuál de las dos de rojo? me encanta que Naya se quiere equivocar de chica morena y agarre la referee en vez de a la chica. No, pero muy. Ay, no le salió el puente. Mira, estuvo bien esa la. Ajá, me gustó. No me gustaba que tengan. Eso es muy de Asuka. Eso de Naya me encanta. ¿Qué? ¿La silla? No, o sea, cuando se lanza de la tercera cuerda con su pierna en el cuello. Ah, sí, fue muy Yo bueno. le digo machete desde la tercera cuerda. El machete, mira, aquí se quita Jade. No sé por qué se quitó, no sé. Para que le llegue. Ok. Pues para hacer eso estuvo chido también, me gustó. Pero ahí, ¿por qué no interfirió Jade? Ahí se Porque ya fue. sabía, no podía. No, pero Dio todo hija, en te van a esa agarrar el patada. cinturón ahí. Pues ni modo, dio todo en esa patada. Mira, esa parte también. Esa parte me gustó mucho. Yo esperaba que se rompiera el ring como con Big Show y así. Con Big Show, cállate. No. También dije atrás, no. La verdad, ese suplex se dio bien, bastante vendido. Naya, yo nunca pensé ver esos movimientos de Naya, pero pues siempre desde el principio no nos ha dado ese tipo de que no por el peso, pero se puede. La verdad digo que Naya fue mi favorita en la lucha. Es que sí, tiene como más... como Se química. nota la experiencia también, tal vez. Sí, sí, también. Mira, es así eléctrica con la cara. Ese de Titi. También está chido. Tras. Pobre Naya, han recibido todo. Sí, ella estaba recibiendo todos los movimientos, ¿eh? Ahí ya se le hizo la barba partida a Tiffany. Pero Ese Monsaul, qué padre. mira, alguien ya se está despiedrando ahí. Después digo de que- Eve Torres, mi favorita para los Monsaul son Stevie. Después de Eve Torres. Ok, ahí va el botch, ¿no? Creo. Bueno, no botch, pero como que no se vendió bien el movimiento. Ahí todavía no es. Ese, ahí se ve que es fan de Kelly tras y de Molly Holly. Ahí. Ahí es. Pero ahí Estuvo bien. aplicar a la Mickie James no pudo. Ahí no me gustó. Esto me Como gustó lo mucho. vendió. Sí, también. Cosa. Pero ya es muy usual, ¿no? Que saquen a la referee, ya es muy usual. También Yo no lo había visto, pero Ay, me el no. impresionó mucho. El no sí fue igual. Yo pensaba que ya iba a ganar ahí, que ya ganó y ella la sacó. Yo también dije, no, ya. Yo ahí pensé que se venía realmente lo bueno en romper la mesa con Jade. Oh my god.
Ahí fue, ¿no? Lo de la ceja. Sí, ahí fue la ceja. Es que yo Fue siento que no se bastante. protegió la cara. No supo recibir el golpe. Pero mira, siguió, porque la verdad se le... Mira, Naya. Sí, o sea, es que la verdad se vio bastante fuerte ese golpe que se dio, o sea, cómo se le abrió. No fue cualquier Mira, cosita. yo siento que aquí no se ha dado cuenta Naya, o sea, aquí. No, Después de que la avienta, regresándole, después de que la avienta, no se da cuenta que ni se golpeó. ella, al haber ahorita. sentido cualquier Ahí. cosita, pues, siento Ajá, que ya ahí no se después- da cuenta. Ya para allá y no se da cuenta porque está boca abajo. siento que ya después fue cuando vio la ceja y toda. Sí, ahí. Mira, Ahí, cuando la carga es cuando se no, empieza a dar Naya, cuenta. ese movimiento es mío. ¿Qué es esto? Se le ve la tanga ya a la chica. Ahí se da cuenta de la sangre. Ese me gustó también. Bastante fuerte. La referee también ya se vio ahí. Oh, Ahí Triple Bodrio le dijo a la referee, ve a ver aquella porque ya se abrió la cara. porque si tenemos Porque si te das apuntado. cuenta, sí, porque si te das cuenta, nadie se subió al ring. Ajá. Ni siquiera Tiffany, que no había recibido un golpe fuerte. Que Naya No se sé cómo subió y dijo, pudo- "Hasta que se vaya, que venga Tiffy". Ah. Ay, no, pero mira, Ay. llega aquí a mí nada. Ese estuvo No sé cómo genial, pudo muy a la Mira ahí. victoria. O sea, ahí eso no me gustó, como por qué la avienta. No, porque no otra llegó a vez. tiempo. Ahí sí lo salvó Naya, porque dijo, no, esta no va a llegar. Exacto, o sea, ahí ya no tuvo por qué aventarla. Eso, ya no hubo como química ahí. No, pero era para sacarla, porque ya ves que ahí el otro. Y ahí, Siento que se confundió con la cuenta anterior. es Sí, que, porque ¿sabes ahí- qué? Yo he visto que dicen que bueno, yo ahí veo como que ya había terminado la lucha, Sí, porque pero es pues como nos quitó cuando... mira, nos quitó la fantasía, sí, porque ya pues, no iba a terminar mal la lucha, hubieron botch anteriormente, pero dijiste, no, pues ya, nos quitó la fantasía de la lucha, pero pues sí, es un ser humano, o sea, se puede equivocar por cualquier cosa. Si le dieron un campeonato a Becky equivocándose, que no se lo den a esta Titi. Mira la cara de Naya, así, y ya cuando la referee dijo dos, ella no... Algo le dijo ahí, güey, pero no sé qué dice. Le dijo, ¿qué? ¿No te levantaste? Y ahí por el Y ya chicharro, se güey, para mira y la le- otra que le haga el dice- moonsault. Le dijo, no, pues usa tu monstruo, ya es hora. Ahí le sacó el aire, güey, porque... Sí. Ahí va. Ahí la referee ya estaba cagadísima porque ya la iban a despedir. Sí, dijo, chale. No, pero yo creo le digo, si a Becky Lynch le dieron los dos campeonatos y nunca estuvo la espalda completamente en la lona, a mí también me pueden dejar pasar esto. Comentario, pero yo la verdad no quiero tirarle hate porque pues es un ser humano, si se puede equivocar. Igual siento que No, pero aquí venimos a decir las cosas, no venimos a perdonar este tipo de cosas. Perdóname, pero aquí el vino Lolita. resultado va a ser Tiffy Time, porque quieren a Tiffy contra Baker en el Front You, entonces es todo. Bueno, estamos hablando de la lucha, no de la que se viene. O sea, el error, pues sí, o sea, hay que decirlo bien. O sea, el error puede ser que sí lo tuvo, pues, no sé, ninguna de las tres, creo que puede ser como ya habíamos dicho, creo que no sabemos realmente cómo estaba la historia, pero para mí que después de que Tiffany quitó a Jade, supongo que Naya dijo, güey, pues ya aquí terminó. O sea, ya, combate.
Sí, y, o sea, la referí la de la culpa, sí, nos quitó la fantasía, sí, pero pues es que ya, ahí se ve que son reales la lucha, incluso desde el sangrado de Jay, la verdad, eso se dio muy padre, imagínate ver eso le dio intensidad a la lucha. El botch, los otros botch son pasables, pero ese de la referee sí fue el que la cagó, el que cagó la lucha, el que, o sea, dijiste tú, o sea, dices, pues, ¿qué onda, no? O sea, es que te rompe la fantasía de que viene o sea, están las tres con todo y, o sea, se la están rompiendo y pasas eso y dices, ¿qué onda? Literal, la otra se rompió la cara en la esquina. O sea, va a decir, o sea, mi cara, o sea, neta, y tú te echas a perder con eso, o sea. Pues sí, o sea, pues ya le hubiera dado ahí el conteo de 3, pues iba a perder Naya, ¿no? Pues sí. Pero bueno, Ay, la no, verdad, yo le doy con todo y Watch un 8-5. Yo le doy un 9 nada más porque sangró Jay Cargill. Y estuvo intensa, o sea, los bots, estuvo muy, o sea, con mucho bots. Tiffy no la vi completa, pero fue la de los bots, a Tiffy. Entonces... Y me extraña porque ya han peleado antes. Sí, digo, pero ya ves, creo que estuvo mejor la pelea que tuvo Jay con Tiffy hace, ¿qué? 2 semanas. Sí, estuvo pero, mejor. O sea, no sé si sea porque ya ves que viene como de una lesión. ¿Cuál lesión? Nada más se quedó en su casa acostada. ¿No ves que la quitaron de la triple amenaza? Tuvo una contusión, pero eso no quiere decir que estaba lesionada. No, pero o sea, pues, tuvo un golpe. Todavía, Lesión que todavía tenga ahí estragos de la contu. No creo, lo dudo. Si tuviese, no lo hubieran dejado luchar. Bueno, ya, tú fuiste el doctor, tú la revisaste, tú le checaste todo. Hoy vengo muy intenso en esta revisión. Sí, ya vi. Hoy vengo Lolita Cortés. Sí, pero esa historia ya sabes que ya se come. Tú no eres. Pues ni modo. Hay que empezar con NXT. Que NXT no me Dali, ¿puedo decir algo? No, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, Gomita. Ya no hay tiempo. Voy a contestar, Gali. No tenemos tiempo ya, Gomita, perdón. Okay. Pues ahora hablemos de NXT No Mercy, que a mí me encantaba No Mercy, no sé por qué lo quitaron del main roster, está súper padre ese. Ajá, sí, porque o sea, es el que era un evento del 2008-2009. Estuvo bueno el No Mercy, además porque fue en NXT y también nos da como esa intensidad del No Mercy de los 2000, al principio de los 2000, porque las 3 luchas estuvieron correctas, sí. Excelente hubiera estado si no hubiesen metido el Speed, pero la verdad me encantó, porque vamos a iniciar con la del Speed, ¿no? Claro. Esta lucha que pues lamentablemente no pudo estar Candice LeRae versus Soul Ruka, y nos metieron ahí a una que es buena porque tiene una buena lucha, pero pues yo voy a decir, nos voy a atrever a decir que es nada que ver en ese momento, porque no me gustó Twitter, no me gustó cómo se llevó la lucha. Soul Ruka se ve su superioridad, se ve que no fue como la rival correcta, además pues 5 minutitos, tú dices, yo la sentí muy de no sé tú. Pero estás mal porque ni siquiera ganó Candice LeRae, ganó Lainey Reed. Es que te digo que andas muy rubio, pendeja. Perdonen, pero igual. Bueno, a mí me gusta, Lainey Reed me gustaba como contendiente para Soul Ruka porque me da esas vibes de Tiffany Stratton en NXT. Pero pues se lesionó, fíjate que dicen por ahí, me comentó mi querida amiga íntima Pati Chapoy que se lesionó entrenando. Se lesionó en su patita entrenando, entonces pues la sacaron de la programación y estuvo bien el torneo, pero para que metieran a Jada Parker en su lugar, como que ya no lo entendí. Quizás porque está en backstage y le dijeron, güey, vas porque ya no hay nadie,
pero hubiesen metido otra, porque ella ya la hemos visto en otros luchas titulares, pero me gustó, creo que ya tenía Es que buena Fabi no la química podía ambas. traer de tan lejos. Exactamente. Fabi Apache estaba descansando en su casa, o pues quizá, no, tienen gira los de la AAA, tienen gira, sí, tienen Sí, gira. pero o sea, a mí, o sea, ya le había dicho que Sol Ruka me da vibes o así, o sea, de una... Alondra una- Blaze, Alondra Blaze, que es como, tiene como ese mismo, ¿no? Y las luchas que tiene a mí siempre se me hacen movidas, intensas, aéreas, con movimientos precisos. Solo el final, sí no hizo su finisher como comúnmente lo termina. La verdad, no alcanzó a llegar. Ya ves que iba llegando al final, ya va metiéndose el ring, solo se lanza para poder tomar, pero no la tomó bien, no la agarró bien, pero se vio correcto y me gustó. Sí, aparte de por la intervención más bien de Lash Legend, que previamente creo que ha tenido un pleito con Jada Parker, pero no sé, me parece bueno, quizá lo veremos en el próximo martes, un Lash Legend contra Jada Parker. Sí. Bueno, no, en parejas no creo, porque solo son estas dos, va a ser esta Jade. Sí, Sol Roca y... Ajá. No, creo que ahí ya quitamos a Sol Roca, ya no va a estar con ella. No, ya no va a estar entre ellas, o sea, son ahí, Lash Legend y esta Jada Parker. Jada Parker. Sí, Jada Parker es como dice Shakira, esas caderas no mienten, y pues esa pérdida por esa oportunidad titular, pues menos, ¿no? Porque pues una rayita más al tigre pues no le va a hacer daño, porque ya sabemos que ella no era elegida para ganar. Quizá y la otra sí se lo iba a quitar el campeonato, a Lenny Reed, a Sol Roca, posiblemente, pero pues unas 2 semanitas vemos y vamos viendo en su regreso. Y bueno, fíjate que la siguiente que me gustó fue mi queridísima íntima amiga de todas desde pequeñitos, Jordynne Grace. Jordynne Grace. Jordynne Grace. Me confunden de espalda con ella, ¿eh? Sobre todo porque se te sale la nena. Se me sale la chichi de acá. La verdad, yo quedé. La verdad, al principio no me gustó. Dije, ay, ¿por qué pusieron de rosa la indumentaria? Y dije, no, o sea, qué afán, ¿no? Ya dije, ay, va a estar muy, porque la otra chica, pues era muy de afán, ¿no? Entonces yo dije, bueno, por eso tal vez lo pusieron de rosa. Empezó la lucha y dije, bastante bien. Los utensilios, o sea, los botes, el palo de kendo, todo se usó correctamente. Al final, cuando sacó la bolsita, y yo dije, pues va a tener como ese tipo de tachuelitas, ¿no? Eso claro, no en TNA, pero no, son como eran diamantes que iban muy ad hoc al personaje de esta Blake Monroe, que yo soy el de los nombres de yo aquí. Blake Monroe. Esa sería mi gemela y tú serías Jordynne Grace. Sí. Y en esta sí, y en este video se nota mucho el porqué. Pero, o sea, la verdad, nunca, o sea, ya teníamos rato sin ver una lucha así, o sea, en una jaula con lucha extrema. Lucha extrema con 2 luchadoras bastante buenas, que yo pensé, o sea, no pensé que hubiera que hubiesen, que por la rival que tenía Jordynne Grace iba a dar una lucha tan perfecta, porque no hubo bots, o sea, se conectaron, los movimientos que hicieron los conectaron, o sea, para mí, o sea, el uso de la silla de 10, no estuvo como esta cuando Naya con Bailey usando la silla, no sé si has visto ese video latina. Y, o sea, si lo vamos a buscar y si está aquí lo ponemos. Aquí lo vamos a poner. La verdad,
pues no le voy a dar un 10, sino, o sea, que tuviera más, le pusiera más un Global Universe a la lucha. La verdad, mi favorita de meses. Sí, para mí también tiene un TikTok Universe esta lucha. Cuando estaban en la cima de la jaula, yo pensé que iban a hacer un movimiento desde ahí, pero pues lamentablemente no, nomás le aventó el talquito y ya pues dije, me emocionaron de más. Pero igual estuvo padre, ¿no? El de la tercera cuerda, Jordynne Grace, su moonsault. Era un Samoan drop, ¿no? Parecido, la movida no sé samoana que hacen todas. Entonces, no fue samoana porque la agarró como si fuese un costalito. Sí, pero la traía atrás y nomás le hizo. La traía como cruz o algo así. Y que cayera casi ahí donde estaban los diamantes. La verdad, no sé, o sea, tú cómo la viste. O sea, para mí fue incluso la mejor lucha de No Mercy, incluyendo también la de los vatos. Pues me sorprendió bastante, ya que en la lucha pasada que tuvieron no me gustó mucho Blake Monroe porque la sentí muy lenta, muy lenta. Pero esta vez no sé si practicaron, no sé qué onda ahí, pero me pareció muy coordinada, o sea, porque incluso Jordynne Grace sabemos que obviamente en cuanto a masa muscular, en cuanto a peso es superior a Blake Monroe, pero vendían bastante bien los movimientos, ¿no? Entonces me gustó esto de impacto de que le cortara el cabello, o sea, fue casi de que... Y, o sea, yo dije, güey, esas extensiones caen más que... sí, me gustó realmente. Yo pensé que se lo iba a devolver, dije, ahorita ahí le corté el cabello a Blake Monroe, pero no se dio. Pero me hubiera gustado ver también que se desquitara con las tijeras, pero bueno, lo vi pasable. Me gustó el juego con los botes también. El bote cuando la pone en la esquina, como que no lo había visto que lo hayan hecho, entonces fue muy bueno. Y yo también pensé, y me dio mucho vértigo verlas arriba, pero considero que no había como tal protección, porque anteriormente creo que regularmente les pone como un cable cerca o algo así y no alcanza a ver de dónde se podrían como apoyar para tener un movimiento de pie quizá, pero lo vi como peligroso, pero no, bueno, pero por ejemplo se pudo lanzarla y la otra hacer un salto o algo a la Mickie James contra Victoria en TNA, no sé, te parece, se para arriba y ese ya sé. Victoria hubiera sido también algo similar, ha estado padre. Y es que digo que Blake no es como la típica que tú piensas que te va a dar una lucha de tripulación. Y pues es como el factor sorpresa y dices, o sea, la lucha te llama y te dice, wow, o sea, estuvo chido, ¿no? O sea, no tenían como esa expectativa de que tú ya sabes que te van a dar una buena lucha, sino que, o sea, tú dices, bueno, se la va a llevar Jordynne Grace, va a ser la que te va a hacer todo, pero no sé, estuvieron correctas las dos, movimientos, o sea, utilización, cómo utilizaron todo, se buqueó, la practicaron y salió, ¿no? Ajá, y el final de esta rivalidad que ya la han venido arrastrando también semanas atrás, pero a mí me parece que fue al principio lo dudaba, pero fue una buena decisión poner a Jordynne para levantarla a Blake Monroe, porque venía obviamente conocida en All Elite Wrestling, pero no tanto, al menos yo no la conocía como luchadora, entonces siento que la dejó bien parada en NXT en esta última lucha, y creo que en su gane se ve la felicidad en la cara de Jordynne, de que, güey, me gustó mi trabajo que hice. Sí, o sea, y aquí o sea, no necesitas un campeonato para saber que eres buena. Ya, te lo debes. Una súplica. Jordynne Grace te puede salvar el campeonato de los Estados Unidos. La verdad. Pues sí, la verdad, sí. ¿No? O sea, yo pienso eso, y si la van a subir a puro bodrio al evento, no me la suban, ahí en NXT, denle su campeonato en NXT y en Mona, ¿no? Pero si la van a subir a darles un buqueo como el de Julia o como esta Roxanne, pues mejor ahí no la dejo, ¿no? Sí, exacto. Pero sí merece algo, o sea, está trabajando bien y no me han dado nada, ni el speed. No,
sí merece algo bueno. Creo que se ha visto su esfuerzo, ¿no? Desde un principio a lo mejor quizá estaba Baker, estaba Julia y era difícil, ¿no? El darle algo. Pero en estos momentos creo que sí merece el reconocimiento. Sabemos que estos cinturones es como un agradecimiento, ¿no? Es como de que, güey, te has esforzado, la gente te agradece por tus luchas, te lo damos. Sí, aparte, pues que ella ya trae, ¿no? Trae historia, trae legado con sus 3 campeonatos de TNA y que pues ya como pertenece a WWE, o sea, son 3 campeonatos mundiales, cosa que las otras no tienen. Entonces, quizás también por eso va, o sea, ella ya trae el legado, no es cualquiera, no es cualquier persona. También yo creo por eso, lo ven por ese lado, ¿no? ¡Edítalo, Carlo! ¡Edítalo! Sí, también está Lola Vice, o sea, me cerró la boca. Me cerró la boca. O sea, yo había dicho que para mí Lola Vice no me daba como esa vibra de ser excelente en el ring. Yo sé que es muy buena luchadora, por algo está ahí, pero me quedé. Y la verdad, yo pensé que le iban a dar el campeonato. La verdad. Sí. Esa enmascarada negra al final, dije, porque yo vi ahí a su familia, dije, entonces quizás sea que se lo den. Empecé a ver la lucha, o sea, esos movimientos de rendición, o sea, excelente. O sea, no es solo mover, como dice Raquel, que viene aquí a moverme el culo, no es solo eso. O sea, pero es que, ¿sabes qué? Ella es creo que ex luchadora de MMA, me parece. Pues pero ella es la típica como esta Baszler, que no es limitada en movimientos, ¿no? Esta en verdad es dinámica, muy muy dinámica, conecta bien. Bueno, en esta lucha conectó bien, ritmo de la lucha, no la vi lenta para nada, al final ya se notaban cansadas, pero no se notó mucho. Entonces, es esas luchas que estás así, no te quitas, esperando que sigue, se salían de afuera del ring, la otra llegaba rápido, se regresan atrás, todo muy bien, justo en cada momento de la intervención. También la vi un poquito lenta, porque cuando, ya ves, le hizo como el movimiento del golpe con las manos hacia atrás, cuando hace el movimiento hacia atrás para que caiga, ella pues se tira al suelo, se sale, porque ya sabía que la otra tenía que entrar para interferir, ¿no? Ahí es cuando tú dices, les cachas, sabes que va a venir, sabes que va a pasar, como predices que va a pasar, porque pues no tenía por qué salirse, porque no fue como que la golpearon, ¿sabes? Entonces ella rodó hacia afuera y ya dices, pues, bueno, ahí va a venir la gatada. Y te quedé. Me gustó el que ella se hiciera hacia atrás, como que igual fue vendible. Yo no me esperé que realmente viniera alguien. Yo sí te soy sincero. No lo vendió, fue muy rápido. O sea, ¿cómo te vas a caer? Si te ves la mano, tú por qué te caes y te ves entera y te sales del ring, porque no estabas en la borde del ring para caer, te sabes como la mitad. Se sale, está Lola, y pues ya dices, bueno, va a interferir alguien ahí, porque ya ves que ya habían sacado a la otra meticha también, ya la habían corrido. Para ti, ¿quién crees que sea la de la chamarra? ¿Quién crees que la haya golpeado? ¿La otra de... ¿Quién? Melina. Calla, es que mira, checa, estaba viendo el live de Melina ayer y le estaban preguntando que a qué le gustaría regresar. Y dice que a NXT, para ya haber trabajado en todas en la historia. ECW, Raw, SmackDown, Superstars, Main Event, NXTW, OVW, entonces quiere estar en NXT. Y dije, ¿será? Pues pero vi esa pasada muy rápida. Entonces, no es. Pues se le ve el cuerpo de Melina, ahorita. Siento que es una enmascarada de la AAA. O sea, yo le vi tosquitas, vi. Una Fabio de Pache, una Hiedra, puede ser, una Pinty. Hasta una, se me viene una Lady Shani también, puede ser.
Lady Shani también puede ser. La patada de Lady Shani. Una Natalia, Yo ¿no crees? no creo Natalia porque yo pensé en una Tessa Blanchard, ¿no? Posiblemente porque Tessa Blanchard. Una de TNA también. Ajá. Claro, ¿por qué Tessa Blanchard? Porque, bueno, ahorita lo voy a decir también, pero pues regresó, hizo su return en TNA después de la lucha que tuvo con esta chica que despidieron, no me acuerdo cómo se llamaba, pero pues ella. Sí, ya mucho regreso. De Indy Hartwell. Yo no soy fan de Tessa Blanchard. Bueno, yo pensé No como me que dije, gustó bueno, su pues personalidad. regresó, pero también hay que recordar que de Fatal Influence pues son 3. Entonces nada más estaba una en También de televisión. Fatal Influence, ¿no crees que sea? Por eso es lo que estoy diciendo. Ah. Que son 3 y no son 3 y no estaba una. Ay, pero ojalá sea un factor sorpresa y no sea algo así como muy básico de que sea una de la influencia fatal. Pues sí. Pero sabes que a mí, ok, van a quizá. Es que yo ya veo como oportunidad para Jordynne Grace de entrar en el factor de una lucha titular. Yo también. Y siento que pues Lola Vice fue como, bueno, de momento. Que dio una Posiblemente. lucha. Que se lo pudieron haber dado. Porque la otra no, O sea, no me dio, o sea, es la campeona y no me dio pues soy la campeona. Pero yo siento que ya estás acostumbrado a verla. O sea, porque realmente JCJ trabaja muy bien. Por eso no la despidieron y despidieron a Gigi Dolby. Sí, o sea, pero ya me cansó también, Jaycee. Como ¿Todas te cansan? Sí, es que mientras que cuando Te no cansa- dan historia, cansa. Incluso hasta Te Jaycee, cansa Julian ya me porque no cansó. hablas inglés. Te cansa Julian porque no habla inglés. Te cansa Tiffany Stratton porque está pesada y no sabe dar buenos, vender los movimientos. Te cansa Baker porque no habla inglés. ¿Y por qué hace así? No, Baker Baker no me cansa, ella no necesita ni siquiera hablar. Ella ya sabe que con su así por 20. Te cansa Charlotte Flair porque ella es Flair y tú no. Le molestan todas. Le molesta a Maribel Guardia porque es su competencia en Palenque. Le molesta a Niurka porque es estrella y ella no. Le molesta a Carmen porque es amiguita, hace las paces y no quiere andar por la vida con enemigos. A ella le molesta todo. Lo único que extraño de lo que me gustaría que regresara de All Elite no es Mercedes Moné, sino es el presentador. Sí, es el que nos daba como esas vibes, ¿no? De aquellos años. Sí, me encantaba cuando decía eso. Él ha sido mi presentador favorito. Ya una lamentable noticia que tuvimos al iniciar Impact Wrestling, porque ya habían anunciado que Ash by Elegance iba a tener un anuncio muy importante. Y pues la mayoría dijo, bueno, va a anunciar un embarazo. No, un desafío abierto, ¿no? Digámoslo así. Pero resulta y resalta que la chica se lesiona. Otra más lesionada. No dijeron bien de qué, pero sí se supone que es una lesión que la pudiera dejar fuera de tiempo, no completo como luchadora. Entonces ella prefiere como pausarse ese tiempo y cuidar como su salud a lesionarse un poco más fuerte, digámoslo así. I'm no longer able to compete. I'm stepping away from in-ring competition. And with a heavy heart, I have to forfeit this title. Yo hubiera hecho, lamentable la noticia, sí, y el haber dejado vacante el título, siento que era una oportunidad para haber hecho un torneo un poquito largo, porque fue muy rápido que llegó la nueva campeona, ¿no? Y además, pues la campeona que nos dieron. Pues sí, pero pues es que mira, me gusta porque no nos tuvieron como con WWE cuando salió Naomi de un lado para otro.
¿sabes? O sea, como que resolvieron rápido y dijeron, ¿sabes qué? Hay que meter mientras a una suplente y quizá vayan preparando otra historia, ¿no? Eso fue mi parecer, que improvisaron en tener a esta Kelani Jordan con Shia Lee, que yo lo voy a hacer Shia Lee, no sé cómo se llama en TNA, pero eso fue como que mi parecer. Aparte vimos a Indy Hartwell, que estuvo de referee especial, entonces siento que fue como improvisada, ¿no? Por el anuncio que se dio. Pero pues bien, al parecer, bien comentarios que parece que WWE pues está absorbiendo prácticamente TNA, ¿no? En cuanto a pues sus campeonas, porque vemos que ninguna ha tenido una victoria fuerte contra NXT, siempre es al revés. Antes de las de NXT, las de TNA pues han trabajado duro por resaltar el empresa. Si no en este caso, ¿por qué no van a entonces meten a una de AAA? ¿O qué va a pasar con el Reina de Reinas? ¿También va a ser puras de NXT? Que esperemos que sea Natalia verdaderamente, que ya próximamente va a ser la lucha. Sí, pero ya es sí. Está un poco raro la manera en cómo están buqueando TNA. Espero que próximamente se mejore. Quizá porque, digo, no he visto bien cómo está su roster, sus knockouts, pero siento me parece que son muy pocas. Pero aparte, lo que me gusta que sí hay historias individuales, ¿no? Tenemos también la lucha que tuvo Victoria Crawford contra esta otra chica que se llama Judith Reed, que estuvo muy buena, estuvo muy sí, padre, pero me gustó. Que hubo bots en el final, ¿no? Alicia no alcanzó a conectar bien su Axie Kick, porque como que le pegó en la cabeza y no alcanzó a cerrarle en la tijera. Sí. Pero pues, se alcanzó a defender. Ahí retorna mi querida Tessa Blanchard. A ella me gustaría que estuviese en una escena titular. Quisiera que otra vez volviera a ser titular. Pero me gusta el equipo que está haciendo con Victoria Crawford. Creo que está muy bien como equipo, digo, para quitarle esa mala vibra que... No, porque la gente tiene como ese rechazo a Tessa todavía, perdón. Sí, por el pasado, ¿no? Que tiene. Exacto, pues, entonces... Pues que de buena lucha sí conecte y pues rápido va a cambiar eso también siempre. Porque luchadora buena es, buenas historias nos puede dar también, porque pues tiene un gran peso como luchadora en su historia, porque pues no es una joven, pero claro, me gustaría verle en parejas con con Victoria, sí, por el campeonato de parejas de TNA, que ya no existe, ¿verdad? ¿O todavía está? No, ya, creo que ya no. Entonces, pues, o meterla como una contendiente, ¿no? Contra esta Kelani Jordan, podría ser. Y dejarlo TNA el campeonato. Porque en este ataque o en este versus que va a tener TNA contra NXT, pues ella ¿a qué bando se va a ir? Si es NXT con un campeonato de TNA, o sea... Claro, te digo que está como que medio ahí, no me gusta su buqueo que están teniendo, porque incluso vemos que cuando se está despidiendo Ash by Elegance está Santino Marella y está Shawn Michaels en el ring. Entonces eso quiere decir que ambos están, pero yo siento que más, obviamente tiene más peso la WWE dentro de las decisiones de esa empresa, para mí parecer, quizá y no, pero siento que sí tiene mucho peso en cuanto a decisiones. Porque pues bueno, seamos sinceros, le está dando muchísima proyección a la empresa el estar unificadas. O quizá unifiquen los títulos, ¿crees? Ay no, siento que sería un pedo, unificar títulos. Ojalá que no, porque se le quitaron la marca. Ojalá que no. Exacto. Porque si necesitan todas un título, pues para que todas tengan la oportunidad de tener un mundial, ¿no? También tenemos algo que pues dentro de la división femenina está padre, ¿no? Estos nuevos campeonatos en parejas que inauguró All Elite Wrestling, en donde pues ya hay varias anotadas y queriendo ser las primeras en la historia en ser campeonas. Una de esas es Mercedes Moné, que parece no se ha cansado de tener títulos, que ya no sé dónde se lo va a colgar, no sé si de arete o acá en la cabeza de masturbante. ¿Qué? Se me hizo padre que lo publicaron un tweet en X
en donde decía que quién quiere ser su pareja, su compañera, y una respuesta fue Athena de Ring of Honor, nuestra campeona, ¿no?, de mujeres en Ring of Honor. Quien no sepa quién es Athena, fue Ember Moon en WWE. Entonces sería una pareja interesante, me gusta, pero no quiero ver a Mercedes Moné como primera campeona en parejas, la verdad. Porque ya ha quitado a 8 posibles luchadoras que puedan portar un campeonato, pues como para que otra vez en estos campeonatos los tengan. No, ya. Me parece muy bien que tenga los 8 campeonatos. Y ni modo, yo sé que no muchos, pero pues mira, te conviene. Si tú fueras una empresa pequeña y le das no conocida y le das un título a Mercedes Moné, sabes que vas a tener segura una mención y segura una estelar en tu programación con ella, ¿no? Forzosamente ella va a tener que ir a defender ese título en algún momento o cuando lo gane. Entonces me parece una gran idea. Digo, como siempre lo he dicho aquí, creo que los títulos no tienen tanto peso como campeonato, pero sí una condecoración a una superestrella, ¿no? A una atleta. Entonces me gusta que les den oportunidad a estas empresas que realmente yo no conocía varias de las que trae de los campeonatos, pero pues sí se vale pues la mención y la importancia que les dan, ¿no? Pero no me parecería muy, muy bien porque ya de por sí tiene que defender esos títulos. Ahora la van a llenar o saturar de historias, ¿no? Porque obviamente tienen que ser buqueados esos títulos en parejas. Entonces, creo que sí merecen otras luchadoras, ¿no? Estar en esa oportunidad de ser las primeras en historia. Claro. Pero sí sería interesante ver el equipo con Athena, ¿sí o no? Claro. Siento que sería correcto. Estaría padre, ¿no? Que se enojen y Mercedes diga, pues yo quiero tu campeonato. Sí, oye, estaría muy padre eso también, ¿eh? Podría ser, fíjate que sí, no lo había pensado, pero podría ser una Mercedes Moné contra una Tina. Sí, que entren las dos ya campeonas de parejas de All Elite Wrestling y diga, o sea, se le quede viendo y tienes algo que puede ser mío, ¿no? Claro. Y ese campeonato que ya tiene mucho valor, 1000 días como campeona, creo que no son pocos. Sí, porque no todos los que tiene son mundiales. Está Mercedes. Creo que mundiales solo tienen el Consejo Mundial. Según yo sí son campeonatos mundiales. No todos. Porque, por ejemplo, de All Elite no tiene el mundial, tiene el TBS. Bueno. Varios tienen Midcard, pero mundiales de los que tiene, yo solo sé que es el del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Y el de New Japan no lo tiene ya? Y el de Southside. Ajá, New Japan, no, creo que no es el de ella el que tiene el mundial. Y el de Southside Wrestling sí es el mundial. Oh my God, bueno. Pues sí, ahí está la propuesta de Mercedes Moné. Aunque mira, no sé si viste que quiero que aquí se haga el ejemplo de que sí se puede Marisela Peña renovar los campeonatos. Aquí vemos que a pesar de que estén culeros el diseño y el azul, todos nada que ver, pero se ven relucientes esos campeonatos, hasta yo los quiero tener en la garganta. Pero ahí se ve Marisela Peña que sí puedes tú renovar el de Reina de Reinas, darnos un nuevo diseño. Quizás están esperando una nueva campeona, ¿no? Para darle otro diferente. Puede ser. ¿Te imaginas que sea una mariposa? Pues eso será todo por el video de hoy, espero les haya gustado y pues ya saben, seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en TikTok, Instagram y también aquí en nuestro canal de YouTube. En TikTok pues estamos subiendo pues videitos como que resúmenes de aquí de YouTube, estamos subiendo unas luchitas por ahí, también tenemos la serie del campeonato del Divas Championship, que pronto vamos a tener también la línea de tiempo con el Divas Champion, supongo. Entonces, pues sí, bueno. Sí, ya hoy lo subo, ya lo tengo. Solo faltan varios detallitos. Y posiblemente después subamos también en ese formato otro tipo de videos. Pues ya saben que si les gusta este video, coméntenlo aquí abajito en los comentarios. ¿Qué opinan sobre esta lucha entre Nia Jax, Jade Cargill y obviamente Tiffany Stratton, que está en boca de todo el mundo? Y sobre todo, pues este buqueo con TNA que a nosotros no nos convence tanto.
O sea, el hecho de que pudiesen cambiar varias cosas. Y pues qué va a venir para el día martes en esta invasión que van a tener, que va a haber de nuevo, y si vamos a ver caras nuevas también, o un reto quizá en Survivor Series. En el War Games. Sí, ¿no? Porque vamos a ver qué pasa hasta que sea como el evento que es el 9 de octubre, si no me equivoco. Si me pasaron bien el dato. Entonces, estos NXT, cómo van construyendo la historia. Así que recuerden, síganos y estamos al pendiente de todo lo que nos comentan. Así es. Nos vemos. Bye.